En esta oportunidad vamos a resolver un problema de potencial eléctrico que dice así. Dos cargas puntuales, Q sub 1 igual a más 2.40 nanocoulomb y Q sub 2 igual a menos 6.50 nanocoulomb. Están a 0.100 metros una de la otra. El punto A está a medio camino entre ambas. El punto B está a 0.080 metros de Q sub 1 y a 0.060 metros de Q sub 2. Ahí está la figura. Tomo el potencial eléctrico como 0 en el infinito. Hay en el literal A el potencial en el punto A. Literal B, el potencial en el punto B. Y literal C, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2.50 nanocoulomb que viaja del punto B al punto A. Ahí están las respuestas en los tres literales que tenemos que llegar y la figura pues que nos va a facilitar el planteamiento de este problema. No sin antes por recordar e identificar lo siguiente. Número 1, pues estamos en el tema de potencial eléctrico. En este caso debido a cargas puntuales. Ahí tenemos la expresión de cómo calculamos el potencial eléctrico debido a cargas puntuales, que sería la constante eléctrica por la sumatoria de esas cargas sub i, que pueden ser 2, 3 o n, entre la distancia pues donde evaluamos potencial eléctrico debido a todas esas cargas que si son n o ¿verdad? Pueden ser 2, 3 o lo que sea. O pues en vez de utilizar el formato por 1 sobre 4pi epsilon sub 0, utilizamos la constante eléctrica que es la misma. Por la sumatoria pues de esas cargas sub i entre las distancias sub i donde evaluamos potencial eléctrico. Número 2, pues en el literal C me pide el ejercicio que encontremos el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando movemos una carga que nos da el ejercicio de un punto a otro. Bueno, el concepto de trabajo pues ya sabemos que es igual a la integral de la fuerza eléctrica por el desplazamiento radial. O al sustituir en vez de la fuerza eléctrica pues la integral de campo eléctrico por la carga que tenemos ahí a la que tenemos que mover por esa distancia radial. O también utilizando el concepto de potencial eléctrico podemos encontrar el trabajo por unidad de carga cuando se mueve una partícula de un punto X a un punto Y es igual al potencial de X menos el potencial de Y. Entonces ya vamos a ver en ese literal cómo resolvemos el ejercicio pues cuando encontremos ese trabajo realizado. Entonces veamos ahí nuevamente la leyenda del ejercicio, la figura que nos va a permitir resolver este problema, pues ahí están los datos de las cargas Q sub 1 que es positiva, Q sub 2 es negativa y pues el ejercicio nos recuerda que el potencial eléctrico en el infinito es 0. Entonces vamos a responder y encontrar el potencial eléctrico en el punto A debido a esas dos cargas puntuales. Recordando que en el literal A pues nos pide eso, que encontremos el potencial eléctrico en el punto A debido a esas dos cargas puntuales. Entonces como el potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica por la sumatoria de, en este caso pues las dos cargas que tenemos ahí divididas entre las distancias donde evaluamos potencial eléctrico, entonces vamos a sustituir en esa expresión que nos quedaría, ¿no? Que el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a la constante eléctrica, factor de Q sub 1 entre R1, que es donde evaluamos el potencial eléctrico en el punto A debido a Q sub 1, más Q sub 2 dividido entre la distancia R2, que sería del punto A a Q sub 2. Entonces ahí tenemos en la figura las distancias a las cuales nos refiere el literal A.
de Q1 al punto A, R1, y de Q2 al punto A, que sería R2. Como todos los datos son conocidos, pues vamos a introducir en esa expresión los datos numéricos, y con mi calculadora pues vamos a calcularnos cuál sería el potencial eléctrico debido a esas dos cargas puntuales a el punto A, o la distancia desde el punto A de esas dos cargas puntuales. Al evaluar nos quedaría entonces que el potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a la constante eléctrica, 9.0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, factor de Q1 que es más 2.40 por 10 a la menos 9 coulomb, entre la distancia de Q1 a donde evaluamos potencial eléctrico, el punto A, que sería 0.050 metros, más la carga Q2 menos 6.50 por 10 a la menos 9 coulomb, entre esa distancia de Q2 al punto A, 0.050 metros. Entonces al evaluar nos quedaría que el potencial en el punto A va a ser igual a menos 738 voltios. Las unidades pues nos quedaría, nuestro coulomb que tenemos aquí se elimina con un coulomb de aquí abajo, o este metro de acá se elimina con este metro, y nos quedaría newton por metro sobre coulomb, y newton por metro de joules entre coulomb, y joule sobre coulomb pues unidades de potencial eléctrico de voltaje, y ahí encontramos el literal A. Vamos ahora a encontrar el literal B, donde cambiamos ahora el punto donde evaluamos. Ahora va a ser el potencial eléctrico en el punto B debido a esas dos cargas puntuales, Q1 y Q2. Ahí tenemos la expresión, igual que en el literal A, pues, pero ahora con respecto al punto B, nos quedaría que el potencial eléctrico en el punto B va a ser igual a la constante eléctrica, factor de Q1 entre R1, que es la distancia ahora de Q1 al punto B, más Q2 entre R2, que es la distancia de Q2 al punto B. Antes de evaluar cuáles están las distancias en la figura a las que vamos a sustituir, que ya son conocidas, y eso es lo que vamos a proceder a sustituirle en esa expresión para calcular el potencial eléctrico en el punto B debido a esas dos cargas puntuales. Al sustituir nos quedaría que la constante de Coulomb va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, factor de Q1 más 2.40 por 10 a la menos 9 coulomb, entre, ahora la distancia es 0.080 metros, más Q2 que es negativa, menos 6.50 por 10 a la menos 9 coulomb, entre 0.060 metros. Y al utilizar ahí la calculadora pues nos va a dar un resultado que el potencial eléctrico en el punto B debido a esas dos cargas puntuales va a ser igual a menos 705 voltios. Ahí respondemos al literal A y ahora al literal B. Vámonos ahora a encontrar la respuesta para el literal C, que nos dice ese literal pues que encontremos el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de más 2.50 nanocoulomb que viaja del punto B al punto A. Como se dijo al inicio, pues podemos ocupar el concepto de trabajo, que es igual a la integral de la fuerza eléctrica por el desplazamiento, en este caso de B para A, o el trabajo que es igual a la integral de campo eléctrico por esa carga por el desplazamiento de B para A. Pero sale más fácil pues utilizando la última expresión, que ya la vamos a colocar ahí, pero el literal C nos dice que ahí tenemos una carga de más 2.50 nanocoulomb y la queremos, el campo eléctrico tiene que realizar trabajo sobre ella para moverla de B hasta el punto A. Como se dijo anteriormente, pues sale más fácil encontrar ese trabajo a través del concepto de potencial eléctrico. Era que al inicio se dijo que el trabajo por unidad de carga es igual a diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. En este caso pues el trabajo de
B para A, porque eso es la trayectoria que vamos a estudiar, aunque el trabajo no depende de la trayectoria, sino que de los puntos inicial y final. El trabajo por unidad de carga de B para A va a ser igual al potencial de B menos el potencial de A. Ya conocemos el potencial de A y el potencial de B, y la carga porque nos pide ahí ese literal, que es la que va a ser desplazada del punto B al punto A. Al despejar el trabajo de B para A, porque eso es lo que nos pide el literal, va a ser igual, pues la carga de más 2.50 nanocoulomb está dividiendo, pasa a multiplicar. Factor pues de la diferencia del potencial de B menos el potencial de A. Entonces, antes de sustituir, pues aquí recordamos la respuesta que nos dio en el literal A del potencial eléctrico en el punto A igual a menos 738 voltios. Y el potencial en el punto B pues igual a menos 705 voltios. Entonces, al sustituir, nos quedaría que el trabajo de B para A va a ser igual a esa carga de 2.50 por 10 a la menos 9 coulomb, factor del potencial en B, menos 705 voltios, menos el potencial eléctrico en el punto A, que es menos 738 voltios, menos por menos da más. Y con la calculadora, pues esperando ahí no equivocarme, porque esto es bien sencillo de hacerlo, el trabajo nos va a dar para mover ese campo eléctrico, esa carga puntual de 2.50 nanocoulomb del punto B al punto A, igual a 8.250 por 10 a la menos 8 joules. Como podemos ver, el trabajo es positivo, debido a que el potencial eléctrico en el punto B es mayor que el potencial eléctrico en el punto A, ¿verdad? Porque menos 705 voltios es mayor que menos 738 voltios. Entonces vamos de un potencial mayor a uno menor, por eso que el trabajo es positivo. Esperando pues que haya sido comprendido. Saludes.